Ya, da por inicio la grabación. Voy a compartir pantalla. Eh, ahora tengo dos pantallas, entonces tengo que ver si es que se ve bien. ¿Están viendo en este momento en mi Spotify? ¿O están viendo un blog de Sí, notas? profe. El Spotify. Gracias. Entonces se está compartiendo la pantalla que corre. Ignoran el Steam. No olvido cerrarlo. Vamos a cerrar el Steam al tiro. Para evitar esto. Ya. Primero vamos a echarle una miradita rápida al enunciado. Vamos a minimizar las cámaras, como solo está la mía, es un poquito irrelevante. Vamos a dejar el chat acá arriba, vamos a cerrar los controles y ahora sí. Prueba 1. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, dado los recientes eventos vividos a nivel nacional, tanto debido al aumento de los casos como a las fiestas clandestinas realizadas a nivel nacional, el Ministerio de Salud requiere automatizar la forma en que se entrega la información de la tasa de positividad de exámenes a nivel nacional, pero con nivel de detalle región a región, con el fin de tomar decisiones de cara al plan paso a paso. Casi todas las pruebas tienen un párrafo que es netamente introductorio, es decir, de acá ustedes no pueden extraer ninguna información para solucionar el problema. Así que directamente cuando se hacía el análisis, ustedes se lo podían saltar. Para llevar a cabo el proyecto se le solicita a usted que realice un sistema informático que permita calcular en base a la tasa de positividad ingresada para cada región. Aquí se me marearon hartos, porque la gracia era que ustedes fueran capaces de entender que no tenían que calcular la tasa de positividad de cada región, sino que decía tasa de positividad ingresada para cada región. Entonces, dentro de las entradas, el primer paso es que vamos a tener por cada vuelta tasa positividad región. Esa era nuestra entrada. ¿Cuántas regiones? Aquí dice 15 regiones, así que ni siquiera tenemos que ingresar la cantidad de regiones. Y luego, en base a la tasa de positividad ingresada, el nivel de avance en el plan paso a paso debe notificarse. Si la tasa está sobre un 15, se debe notificar cuarentena. Voy a bajar un poquitito la música, porque lo siento fuerte. Tiene que ser tema mío, pero igual. Dice, calcular en base a la tasa de positividad ingresada, el nivel de avance en el plan paso a paso. Si la tasa está sobre un 15%, se debe notificar cuarentena. Entonces, inmediatamente podemos detectar que van a haber salidas también, que van a ser por cada vuelta. Por cada vuelta, por cada iteración, por cada paso del ciclo, como quieran llamarlo. Que va a ser el avance en plan paso a paso. Además, bueno, el avance va a ser 15, 5, 14, dependiendo. Además del avance o mantención de las 15 regiones, debe entregar un promedio de la tasa de positividad nacional para comprobar las condiciones de la pandemia. Entonces vamos a tener una salida general. Tasa positividad nacional. Sí. Y la comparación del promedio de la tasa nacional con respecto a la realidad de la región de la Araucanía. Ojo, solo con la región de la Araucanía, no con el resto de regiones. Indicando si la región está por sobre la tasa de positividad o por debajo. Entonces, al ojo, estas serían nuestras entradas. Vamos a achicar un poquitito. Nuestras entradas por cada vuelta va a ser la tasa de positividad de la región, nada más. Y las salidas van a ser tres: la tasa positiva nacional, la comparación nacional con la región de la Araucanía, o el avance en el plan paso a paso. Aquí, hasta aquí, ¿alguien que se me haya perdido con lo que hice? ¿Alguien que haya detectado otra entrada, otra salida? ¿No? No hay que poner la región ¿Dónde? por cada vuelta ¿En entrada o salida? en entrada. No es necesario, porque nosotros vamos a tener las regiones ordenadas del 1 al 15, porque son 15 regiones. Entonces, de hecho creo que se lo escribí en el chat, que fue, no se mareen pensando que tienen que ingresar región de la Araucanía, región de Carlos Ibáñez del Campo, región de Arica y Parinacota, porque a O mí no me sea, interesa eso. no digo por nombre, sino poner ingrese el número de región o algo así. Es que considerando que va a ser a nivel nacional, porque son los exámenes a nivel nacional,
van a estar sí o sí todas las regiones, que en este caso especifica que van a ser 15. Por eso les puse acá 15 regiones, para que ustedes se dieran cuenta que no era necesario ingresar las regiones, que iban a ser 15 regiones, que la podían enumerar de 1 al 15 y no se complicaba la existencia. Ahora, si alguno se complicó la existencia, por ejemplo, Valentina también dice que hizo lo mismo, Matías también y Julián también. Si es que tienen bueno el tema de generar la entrada, de indicar la región, está bueno también y no va a haber problema. Es otra solución, un poco más específica y con más contenido de los que se le pide. Y ese es el error que vi en varias gente que me preguntó cosas durante la prueba. Que de hecho les voy a mostrar en el PCI. Pero antes, yo quiero hacerles una consulta acá. Porque, por ejemplo, acá se habla de que se va a medir de cada región, ¿cierto?, el avance en el plan paso a paso y la positividad. Y en específico de la región de la Araucanía, necesitamos conocer la tasa de positividad para compararla con el promedio nacional. Entonces, en base a esto, yo les pregunto, ¿cuántas variables necesito para almacenar la tasa de positividad? ¿15? Ya. ¿Alguien más de acuerdo con Leandro? ¿No? ¿Alguien en contra de Leandro? 15 diría, pero me tinca aquí una variable. Bueno, por ahí van los tiros. El tema es que a mí no me interesa almacenar el resto de regiones. A mí no me interesa almacenar ninguna región que no sea la Araucanía por separado. Porque todos los resto de regiones me interesa almacenarlas en un promedio, acumularlas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros lo llevamos rápidamente al PCI, después, más adelante les voy a subir un RG completito. Sebastián, sí, efectivamente la región de la Araucanía sería parte. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a ver ahora. Entonces, una estructura de este estilo debería tener. Nosotros, ¿cierto? Tenemos nuestro ciclo porque no tenemos entradas generales. Tenemos entradas por cada vuelta. Iniciamos nuestro contador del ciclo, que va a llegar hasta menor a 16. El que puso aquí 0 y puso menor o igual a 15, va a tener un problema porque va a leer 16 datos. Tendría que ser desde 1 y menor o igual a 15 o desde 1 y menor a 16. También puede ser desde 0 y menor a 15. Lo importante es que sea 15 repeticiones. Un acumulador, porque recuerden que cada vez que calculamos un promedio, nosotros tenemos que acumular cosas, tenemos que sumar. Entonces yo las voy a sumar en esta variable de aquí. Y luego va a empezar nuestro ciclo. ¿Qué va a ser nuestro ciclo? Recibir la tasa de positividad. En este caso yo lo dejé con que lo ingresaran del 1 al 100. Hay gente que me decía que lo preferían en decimales. Entonces perfectamente puedo poner acá desde 0.01 al 1. Y es lo mismo a la larga. Tienen que tener cuidado con el tema de ingresar las variables solamente, pero es como le adapte a cada uno. Ahí no hay una restricción tan estricta. Leemos la respuesta y en este caso yo acumulo esa respuesta en el acumulador. Es decir, si yo tengo que calcular un promedio, tengo preparando lo de la clase de la tarde. Si yo, por ejemplo, tengo que calcular un promedio y tengo ya aleatorio entre 1 y 0. Si yo quiero calcular un promedio entre estas notas que están acá, obviamente tengo que ir sumando todas. Como estoy en iteraciones y no quiero guardar las 15 variables, lo que voy haciendo es esto. Suma de 0, que es el inicio, con esto. Y me queda 6. Después voy a hacer suma del valor anterior, es decir, de sí mismo, con el siguiente. Después suma del anterior, o sea, de la suma que va acumulándose con el siguiente. Después suma del anterior con el siguiente. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos en nuestro indicador de avance de un ciclo. Una Nosotros vamos, frecuencia acomodada. exactamente, lo mismo que nosotros vamos haciendo en el ciclo, es decir, para hacer este i igual 1, aquí hacemos un i igual i más 1, es decir, se suma lo que ya va acumulado más, en este caso, 1. En este caso, en vez de 1, va a ser la respuesta, que es la tasa de positividad de la región, en este caso la que corresponde. Entonces, aparte de eso, de acumular, yo hago el análisis respectivo con la región. Digo, la respuesta está mayor a 15, sí, entonces la región va a estar en cuarentena. No era necesario que lo mostraran así, pues
sido perfectamente sin esto, por ejemplo. Voy a seleccionar. Puede haber sido así, región en cuarentena, y como son 15 datos, yo lo iba a entender y no va a haber problema. En mi caso lo dejé así porque es más estético, va a decir región 1 en cuarentena, por ejemplo, región 2, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, si es mayor a 5, por transitividad va a ser menor a 15 y mayor a 5, así que está en transición. Y si no, va a ser en preparación. Esta es la estructura que yo esperaba en la parte de la medición de las cuarentenas. Un sí, no anidado. Y después acumulamos nuestro contador del ciclo. Y listo, está listo todo lo que corresponde a las regiones en general. Y ahora alguien me va a decir, pero profe, ¿y ahora cómo calculo el promedio? La gracia es que el promedio se ha ido calculando solo, básicamente, porque nosotros estamos haciendo la frecuencia acumulada, como comentó alguno de sus compañeros ahí recién, dentro del acumulador, y luego lo único que tenemos que hacer es dividir el acumulador por la cantidad de variables que tenemos, que en este caso son 15 regiones. Entonces yo para calcular el promedio de la región, hago acumulador dividido en 15 y muestro el promedio. Entonces con esto, profe, se me saldrá la reunión, no sé qué onda, volveré a entrar. Sí, no hay problema, no te preocupes. Veremos entonces para que no hayan después consultado al respecto, pero echémosle una mirada a esto por mientras. Si se dan cuenta, con esta estructura ya estoy preguntando las 15 regiones, estoy midiendo en qué etapa van a estar y para calcular el promedio, tengo esto. Tengo mi acumulador que me va a permitir calcular el promedio. Entonces con eso estoy respondiendo a 2 de las 3 salidas que me están pidiendo. La tasa de positividad nacional y el avance en el plan paso a paso. Y aquí alguien me va a decir, pero profe, ¿y qué hacemos con la novena? Porque dice clarito que hay que entregar la comparación nacional con la región de la Araucanía. Y tiene toda la razón. Hay que entregar la tasa con respecto a la región de la Araucanía. Entonces, hay dos, bueno, de hecho opciones hay varias. La que me postuló un alumno, que está bien, no es la óptima obviamente, pero está bien, es preguntar de nuevo. Es decir, no se me ocurre cómo, entonces yo voy a preguntar de nuevo. Ingrese nuevamente la positividad de la región de la Araucanía para realizar comparación. Esta es una alternativa válida, como les digo, no era la óptima, pero era válida. Entonces ustedes leen Araucanía. Y simplemente puedo hacer la comparación. Si el promedio es mayor que la Araucanía, y mi fin sí. Porque lo estoy poniendo en inglés, perdón. Sí, es mayor la región de la Araucanía, mostrar una big F. Si no, mostrar Chile campeón. Esta era una alternativa, era válida. Podían hacerlo. De hecho, Sebastián dice que lo hizo. ¿Cuál es el problema que tiene esta solución? Es que no es óptima, porque nosotros estamos pidiendo el mismo dato dos veces. Entonces, otra solución, que era la que yo esperaba, que de hecho, en teoría todas las pruebas de Prócrates tienen una complejidad, como un punto complejo, porque si se dan cuenta, al resolver esta prueba son 30 líneas de código, se podían enrollar leyéndolo, pero ahora en frío, porque probablemente en la prueba con el estrés y la tensión de que era la primera prueba y todo el tema, más de alguno se lo comió la atención y le fue mal por eso. Pero leyéndolo ahora en frío se dan cuenta que no era difícil de analizar, que se podía realizar paso a paso. Entonces, para la próxima prueba les recomiendo que se lleven un chocolatito, un vasito de agua, que se tomen la prueba con calma, que yo no los voy a apurar. Ya vieron que acepté prueba hasta como las 20 a las 10 de la noche al final. Claro que con un descuento, pero la acepté porque no me voy a hacer problema tampoco. Siempre y cuando a ustedes no les moleste. Entonces, traten de tomarse con un poco más de relajo este ramo, porque si bien requiere estudio, no es un ramo complejo. Todo el mundo le tiene miedo, porque hay profes bien arcaicos también enseñando programa, profes que no han actualizado mucho sus metodologías. Y no es que yo me venga aquí a creer el gran docente, pero tenemos casi la misma edad, entonces yo creo que puede haber un ambiente un poquitito más de relajo, no de falta de respeto, pero sí un poquito más de relajo de cara a las evaluaciones. Tómenselo como es como una prueba, pero bajen un poquito la revolución y se van a dar cuenta que los ejercicios son mucho más fáciles de lo que ustedes piensan. Continuando, les voy a mostrar cuál es la solución que yo propongo. Mi solución ideal es bastante más corta, como pueden ver.
bueno, no es bastante más corta, es bastante más eficiente en el sentido de que yo digo, ya, aquí tenemos cierto, la misma estructura, todo el resto está igual, pero aquí metí algo. Sí, el I es igual a 9, que corresponde a la región de la Araucanía, porque nosotros somos la novena región. Araucanía va a ser igual a la respuesta. Entonces guardo dentro de la variable Araucanía la respuesta que corresponde a la vuelta 9, que es la vuelta de la región. Y listo, ya lo tengo almacenado, es la única variable que me interesa. La guardo en una variable aparte, e inmediatamente la puedo sacar de este ciclo y utilizarla acá abajo. Y hago la comparación. Araucanía es mayor que promedio, si es así, Araucanía F, si no, Chile campeón, Chile campeón. ¿Se entiende esta solución? Esta diferencia de cómo lo hice yo, es decir, esto que está aquí, respecto a cómo sería una solución menos óptima, está acá. ¿Alguien que no lo haya entendido, que no lo haya leído? Mientras doy un tiempo para que expresen sus dudas, les comento que estas dos no son las únicas soluciones posibles. Hay más soluciones posibles, que a mí no se me ocurrió en este momento y que probablemente mirando sus pruebas las encuentren. Así que no se asusten si no lo tienen exactamente igual. Por ejemplo, quien tenga esto, que entienda que no va a tener todos los puntos porque no es la solución óptima que uno esperaría en comparación a esto. Va a tener puntos porque lo tiene resuelto, pero no todos los puntos. ¿Ya? Entonces, esto sería el enunciado solucionado de forma, comillas, comillas, óptima. No se los voy a subir todavía porque tengo que armar el RG, que, como les digo, eso lo voy a hacer cuando no me esté muriendo académicamente. Pero no se preocupen, se los voy a subir todo con su respectivo tiempo para que puedan revisar sus pruebas y hacer sus respectivas consultas. ¿Ya? ¿Dudas con estos chicos antes de pasar a la materia nueva? Para ir cerrando y encapsulando lo que es la prueba. ¿No? ¿Todo claro? ¿Cero reclamos? ¿Insulto hacia el docente tampoco? Me parece muy bien. Entonces, dejando eso listo, vamos a pasar a ver la guía que toca esta semana. Vamos a comenzar a trabajar con otra herramienta que se llama Tinkercad. Bueno, sí, se llama Tinkercad. Que nos permite simular circuitos. Porque la gracia de esta asignatura es que se va a llevar a componentes más prácticos, es decir, trabajar con luces, sensores y cosas que ustedes puedan utilizar en sus carreras más adelante y tener nociones al respecto. No, esto no es de la asignatura de comercial, esto es de la muestra que les hice. Fuera, lo vamos a sacar. Entonces, si ustedes se van a su campus virtual, y se van a la semana 5, hay dos cosas que ya están subidas. La segunda todavía no la abran, porque las va a variar un poco, y vamos a ver exclusivamente la primera. Hoy día no vamos a trabajar con RG, vamos a trabajar solamente con Arduino para que conozcan la herramienta, se puedan crear su cuenta, y para que vean más o menos cómo va a funcionar la cosa de aquí en adelante. Pero ya desde la siguiente semana vamos a empezar a trabajar con RG y Arduino combinados. Bueno, esta guía, como les digo, la pueden descargar, la tienen ahí. Es la primera actividad, la actividad más sencilla de trabajar con Arduino. Primero que todo, ¿qué es Arduino? Antes de marearlos, dejemos que lo responda Google y yo les simplifico la respuesta. Arduino es una plataforma de desarrollo, es decir, de desarrollo de software, basada en una placa electrónica de hardware libre, es decir, esta plaquita de aquí, que incorpora un controlador chiquito o microcontrolador que se puede reprogramar. Saquemos directamente la definición desde acá. Y una serie de pines hembra. Básicamente que tú puedes conectar cosas dentro de la plaquita. Esto de aquí es una placa de Arduino. La placa de Arduino, la gracia que tiene es que no necesita soldar cosas, sino que uno simplemente conecta cosas y puede realizar diferentes tipos de circuitos. Tiene diferentes reglas que nosotros vamos a ir conociendo en el camino, pero esto básicamente lo conectan al computador, le pueden programar algo, después le conectan una batería y esto puede trabajar el tiempo que le dure la batería, o pueden trabajar conectado al computador. No vamos a llegar a armar PC Gamer, pero sí van a, por ejemplo, realizar un sistema que pueda, según la luz que haya en un sector, tomar decisiones al respecto. O el sonido, o la distancia. Hay mucha cantidad de sensores. Aquí vamos a ver dos o tres por temas de tiempo.
y para no marearlo. Pero esto puede ser una puerta bien interesante para quienes les guste el tema de los circuitos, comenzar a trabajar con esta área que es potente y que se ocupa harto. Si bien las herramientas físicas son un poquito caras, valen como, bueno, tampoco tanto. Un Arduino con kit sale como 30 lucas. No van a necesitar gastar plata acá, porque hay una página que se encarga de eso, que se encarga de simular en un circuito de Arduino como si ustedes tuvieran las herramientas físicas. Entonces, llevándolo al... Bueno, antes de llevarlo al propio Tinkercad y empezar a ver las cosas, les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con herramientas de tipo Arduino, circuito o cosas por el estilo? ¿O es totalmente nuevo? Orlando, Antonia, cuéntame un poquitito. ¿Qué han hecho? Los que le han metido mano, por favor, sus experiencias serían interesantes. Prender la luz, el LED. Ya, de lo más básico de lo más básico. ¿Está bien? Así se empieza. ¿Y Antonio? Estuvo en el lectivo electrónica donde lo usamos. Un sensor. Ah, ya. Aquí no nos vamos a meter mucho en la complejidad de Arduino, así que probablemente se les va a hacer bastante sencillo el semestre de aquí en adelante. Pero la gracia es que mezclen, la dificultad la van a tener mezclando el RG con el Arduino, es decir, pasar del análisis a su sistema. Cuenta que conecté un limón a una ampolleta. Depende, si te encendió te aplaudo, pero no cuenta. De verdad, ¿enciende si conecta un limón a una ampolletita? Claro, el de la papa es el típico, pero el limón no lo conocía. Eso, es bueno saberlo. Entonces, si me quedo, si se me corta la luz y tengo limones, estamos. Eh, ese prendí un LED chiquito. Sí, sí, los ejemplos son bastante básicos. Hay bastante contenido de Arduino para trabajar. Y gritar está feo, me dolieron los oídos, no te voy a mentir. Aquí vamos a empezar con cosas bien sencillitas. Les voy a hablar un poco de qué son los componentes para que tengan idea, pero de nuevo, esta asignatura no está enfocada en el Arduino. Vamos a trabajar con el Arduino, pero no está enfocada en el Arduino, así que no nos vamos a preocupar tanto de los circuitos y de esas cosas. De hecho, para que no se asusten los que le tengan miedo a estas cosas, yo los circuitos se los voy a dar en foto para las pruebas. Ustedes simplemente tienen que replicarlo, para que no tengan que perder tiempo. Y de hecho se los voy a subir una noche antes o el día antes para que no pierdan tiempo de la prueba armando el circuito. Porque los circuitos tienen sus ciertas reglas que la gente, los chiquillos que ya trabajaron con Arduino ya las conocerán, que la pata larga tiene que ir hacia un lado y la pata corta hacia el otro, porque uno es el cátodo y otro es el ánodo, que tiene que haber siempre una conexión a tierra que tiene que ser negativa y todo ese tipo de reglas que tiene Arduino que no nos vamos a meter mucho, las vamos a ver por encimita, pero igual tenemos que conocer un poquito los componentes. En primer lugar tenemos la placa que ya les mostré, que es la placa de Arduino, que contiene los circuitos y la programación que nosotros le entreguemos, porque tiene microcontroladores, que son esos cositos chiquititos. ¿Se ven esos cositos chiquitos de ahí? Esos son microcontroladores. Tiene su respectivo procesador y todo. Para poder hacer funcionar los diferentes circuitos. Aparte de eso, obviamente vamos a necesitar cables para conectar todo. Qué sorpresa. Por cierto, para que se hagan una idea de los que no lo conocen, que aquí se ve chiquita la placa de Arduino es como así. Mm, Mi teléfono es más grande que más larga que la placa de Arduino, solo que un poquitito más baja. Esto llegaría hasta como aquí. Son súper chiquititas las placas. Entonces por eso se ven chiquititas y los LEDs son, bueno, todos chiquitos. Los cables para hacer las conexiones, vamos a trabajar con luces de tipo LED, que son los típicos LED chiquititos que han visto varias veces. Esta se llama protoboard. La protoboard nos permite realizar conexiones sin la necesidad de soldar. Después les voy a mostrar cómo. Permite generar conexiones entre los componentes y el Arduino sin la necesidad de estar soldando, lo cual es bien, porque soldar, yo no sé soldar, no lo puedo mentir. Y en esta primera clase, también vamos a trabajar con resistencia. ¿Qué son las resistencias? Alguien que no esté en física 2 aquí, que todavía esté peleando con física 1,
Ya, los que están en física 1 van a conocer la resistencia y la ley de Ohm en todas las cosas de... Yo no quisiera estarlo, no te culpo. Sí, la verdad. Física 2 se pasa con 395, no se pasa. Eh, de hecho, sí lo pasé yo. ¿Qué miro para allá si la cámara está acá? Cosas. Aquí vamos a trabajar con resistencias que básicamente generan una diferencia de voltaje evitando que las luces LED se quemen o que los diferentes circuitos se quemen, porque si es que no se les pasa mucha corriente, obviamente estos no son capaces de aguantarlos porque son circuitos chiquititos y hechos en China, bien ordinario, y se van a terminar quemando. Entonces, la resistencia genera un diferencial de voltaje evitando que pase la corriente. No recuerdo si la palabra exacta es voltaje, amperaje, cuataje, como queramos llamarle, porque tuve física 2 el 2016 y estamos a 2021. No me pidan tanta memoria. Pero yo confío en que es así. Básicamente esto evita que las cosas se quemen. Llevémoslo a lo más simple posible. La herramienta que nosotros vamos a trabajar es nuestra querida Tinkercad. En la guía que está en campus tienen el tutorial de cómo hacerse su cuenta, y les voy a mostrar igual porque soy una persona muy amorosa. Tengo mi cuenta abierta. Cerrarlo. Cerramos sesión. Esta es la página que se les va a abrir. Tinkercad, cosas. Y aquí tiene muchas cosas: galería, blog, aprendizaje, enseñanza, iniciación. Únete ya mismo y te está editando para que te unas, entonces tienes que unirte. No considero ninguna de estas dos porque la opción de Classroom de Tinkercad, que es la herramienta virtual, es que yo tengo que estar presente para que ustedes realicen sus sesiones de clase y la gracia es que ustedes trabajen de forma autónoma. Entonces pueden iniciar sesión con el correo electrónico, o sea, crearse una cuenta con un correo electrónico, con Google, con Apple, con Microsoft, con Facebook. Por ejemplo, yo creo que con Facebook no tengo cuenta, entonces aprieto Facebook, me va a mandar a Facebook, me va a decir continuar como Felipe, aprieto continuar y listo, está creada la cuenta. Me dice al hacer clic, acepta tanto, tanto, tanto. No acepten esto porque les manda promociones y ustedes no quieren promociones. Así que no acepten eso. Y listo, está la cuenta creada. Y me dice, estás listo para aprender. Y no pesquen esto, porque esto se mete con otro tipo de circuitos y diseños 3D. Ustedes váyanse directamente a la sección de circuitos. Y aquí dice, fabrica tus con circuitos en Tinkercad. Y aquí tú puedes crear nuevos circuitos. Y aquí ya me voy a pasar a mi cuenta que la tengo abierta en otra pestaña acá al lado para ir haciendo las cosas. En mi cuenta donde están las pruebas de los semestres pasados y un sinfín de cosas. Como pueden ver, tiene un espacio súper amplio para subir archivos, lo cual permite ir ordenando los diferentes circuitos y lo utilizando conforme correspondan, lo cual siempre es bien. Creo que donde cerró sección no me va a dejar. A ver, sentimos. Efectivamente, me tira la otra cosa. Voy a cerrar mi cuenta porque prefiero dejarlo todo junto en una y me ahorro problemas. O sea, me ahorro desorden. Iniciamos sesión, Google. Ahora sí. Entonces nos vamos a nuestros circuitos y tenemos que seguir el tutorial que está calcadito. ¿Dónde dejé el tutorial? ¿Tutorial? ¿Tutorial? ¿Lo cerré? Lo cerré, ¿cierto? Sí. Se me hace un Arduino. Y a un Arduino. El tutorial es bastante friendly en el sentido de que es bien paso a paso. ¿Lo ven bien o lo ven muy borroso? Para dejarlo así. Y ir haciendo el paso a paso de forma más cómoda yo. Chicos, chicas, ¿se ve bien? Gracias. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Después de que creamos una cuenta personal, nos vamos a crear nuevos circuitos. El botón verde grande, que nos dice crear un nuevo circuito. Lo seleccionamos e inmediatamente nos va a mandar a la plantilla de circuitos, donde nos va a decir hablar de los nuevos componentes. Y aquí pueden ver el sinfín de cosas. Este es el kit básico de Arduino. Donde tenemos sensores de temperatura, multímetros, sensores de pulso infrarrojo, fotoresistencia, diodos, servomotores para realizar movimientos. Se pueden realizar un sinfín de cosas dentro de este simulador, es bien completo. Y ya si nos vamos a todos, les da una embolia con todo lo que se puede hacer. Así que nosotros vamos a trabajar por ahora con los componentes básicos. ¿Qué vamos a utilizar? Primero que todo, nosotros tenemos que conocer nuestro entorno de trabajo. Nuestro entorno de trabajo tiene varias cosas.
En primer lugar, acá arriba a la izquierda le pueden cambiar el nombre porque Dazzling Mijelov Shaban no le dice mucho. Entonces le pueden poner taller 1 Arduino, por ejemplo. Y pueden aquí ir montando sus circuitos. Estas son diferentes herramientas que vamos a ir utilizando que permite, por ejemplo, ya yo puedo tomar una resistencia y ahora tengo una resistencia en mi sistema que está chiquita. Yo puedo ir girando esto para acomodarlo en mi circuito. Puedo deshacer en caso de que necesite volverlo atrás. Puedo rehacer. Puedo generar comentarios, que esto jamás lo he ocupado en la vida, pero ahí está, si es que quieren poner algún comentario. Pueden ocultar cosas, aunque no sé. Esto, la verdad, esto jamás en la vida, esto sí que no lo he ocupado nunca en la vida, pero está ahí. Se pueden cambiar los colores a los cables, los tipos de cables, si son... Esto les recomiendo que no lo toquen, que lo dejen en normal, pero son diferentes de cables dependiendo de lo que necesiten. ¿Hay Tinkercad para escritorio? No, Matías. El único problema que tiene, que la herramienta es web. No consume mucho, sí. Consume pocos recursos, porque, o sea, consume pocos datos, porque la mayoría de los datos y los sistemas se ocupan desde la propia plataforma. Así que no debería significarle un gasto de datos tan denso. ¿Ya? Entonces pueden ir arrastrando los diferentes componentes que vayan trabajando y van a ir apareciendo aquí en la pantalla. En primer lugar, aquí vamos a tener nuestro espacio de circuito, donde podemos ir poniendo todas las cosas, ¿cierto? Las vamos metiendo. Y en otro lado vamos a tener nuestro espacio de código. En este caso, para poder tener código, lo primero que tenemos que arrastrar es una placa. Nosotros tenemos nuestra plaquita y ahora podemos tener nuestro espacio de código. Nuestro espacio de código permite trabajar en bloques más texto o en texto. Nosotros vamos a trabajar siempre en texto, ¿ya? Así que cambien. No trabajen en código, o sea, en bloques, por mucho que se vea bonito. Y aquí vamos a tener los diferentes componentes que tiene por defecto Arduino. ¿Cuáles son los diferentes componentes que tiene? Tiene el setup y tiene el loop. ¿Qué es lo que hace el setup y el loop? El setup lo que hace es correr. Silencio. Lo siento, mascotas. Bueno, la profesora asistente, mejor dicho. El setup lo que permite... Voy a abrir la puerta. El setup lo que permite es iniciar las cosas que nosotros vamos a utilizar durante el sistema, y el loop es donde nosotros vamos a hacer todas nuestras acciones. Es decir, el paso a paso va acá adentro. ¿Por qué se llama loop? Porque repite de forma indefinida una actividad determinada que está acá adentro. Es decir, si yo acá, por ejemplo, le digo que, no sé, escribo, creo, no, es que todavía no los quiero marear con consola, pero si yo aquí, por ejemplo, pudiera poner un escribir, hola. Aquí abajo en el monitor saldría infinitamente hola hasta que nosotros detengamos la simulación. Ahora la podemos iniciar y no va a hacer nada porque esto es un comentario, está con slash. Pero esto va a funcionar y va a impedir que yo edite. De hecho, ahora estoy escribiendo. Va a impedir que yo edite hasta que yo detenga la simulación. Entonces yo detengo la simulación y puedo volver a escribir y a modificar. ¿Ya? Esto de todas maneras está un poquito más explicado para que no se asusten. Que tengo los... Está un poquito más explicado acá en los apuntes de RG Arduino, que les recomiendo que vayan leyendo desde la otra semana, donde les digo cómo crear una variable, los métodos, cómo funciona, la lectura por consola. Son unos apuntes chiquititos que hice para que puedan utilizar el Arduino. Aquí les explico lo que es el setup, aquí les explico lo que es el loop. Esto básicamente para que se hagan una idea lo que tiene dentro, porque ustedes van a decir, ya, pero un loop repite, pero ¿por qué repite? Porque si los circuitos de Arduino están pensados para, por ejemplo, ¿qué casos de utilidad les conozco? Que instalen un Arduino en un sector para poder realizar mediciones de temperatura de forma gradual, es decir, medir temperatura 3 veces al día. Entonces, lo que hace la gente es poner, para evitar escribir cosas, o sea, alargar más el código, aquí medir temperatura, esperar, no sé, 8 horas y medir temperatura. O sea, ni siquiera. Tenemos medir temperatura, esperar 8 horas. Y como esto se está repitiendo de forma infinita, porque es la gracia del Arduino, va a ser a cada rato lo mismo. Va a medir, va a esperar. Vuelta, medir y esperar.
Porque esto dentro no tiene nada más que un mientras. Vamos a ver en PCInt para que puedan ver el paralelismo. Esto es un algoritmo que adentro tiene un mientras verdadero. Recuerden que el mientras funciona mientras esta condición sea verdadera. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretar esto? Mientras verdadero. ¿Cuántas veces va a repetir una acción? Según ustedes, según lo que ustedes conocen y lo que entienden hasta ahora. Hasta que sea falso, ¿Y cuándo va a ser falso? cuando no sea verdadero. Bro. ¿Cuándo va a dejar de ser verdadero si yo le pongo? Gran respuesta. Si yo le pongo mientras verdadero. En algún momento este verdadero va a pasar a ser falso. La respuesta es no. Esto va a seguir infinitamente. ¿Se dan cuenta? Hay ubus infinitos para todos. De hecho, ni siquiera puedo subir. Está haciendo tantos ubus que no me deja subir. Entonces, eso es la lógica interna que tiene el Arduino. Tiene un algoritmo, o sea, lo que ustedes conocen como algoritmo aquí, y adentro tiene un mientras verdadero. Y entonces, dentro de ese mientras verdadero, nosotros estamos escribiendo todo. Por eso repite infinitamente. Esa es la estructura que vamos a tener de código, ¿ya? Y eso sería básicamente los componentes del Arduino, o sea, del Tinker. Sé que esta clase va a ser un poquitito mareadora porque son contenidos bien nuevos en ese sentido. No puedo. Y sí. Pero conforme le vayan metiendo mano se van a dar cuenta que no es difícil. Entonces sigamos el tutorial que tenemos paso a paso, amablemente. Y vamos a ir viendo que nos va diciendo que primero, lo primero que tenemos que hacer es que esta LED chiquita que está aquí, porque esto es una LED, la L, se encienda y se apague. Encender LED encerrada en rojo. Entonces, Arduino tiene su propia lógica de escritura, donde ustedes van a tener que aprender ciertos comandos específicos, y ni siquiera aprender porque los pueden copiar y pegar. Por ejemplo, ustedes pueden tener un documento donde tengan escrito cómo encender una luz, una LED. Y eso cuando lo necesiten, ustedes lo copian, lo pegan y no se complica la existencia. Porque la gracia es que ustedes reutilicen lo que vamos a ir haciendo esta semana. Así que guarden todo lo que vayan haciendo estas semanas, porque lo pueden reutilizar en la prueba. Pueden utilizar el material que les suba yo, las pautas que les suba yo, el material que creen ustedes, no tengo ningún problema, siempre y cuando sea o creado por mí o creado por ustedes. Así que ojo con eso. Entonces, la lógica del Arduino es que nosotros tenemos que, en primer paso, inicializar el pin que apunta al LED. ¿Cómo inicializamos el pin? ¿Y qué es inicializar? Inicializar una variable es asignarle un valor. En este caso nosotros vamos a decir, porque nosotros con esto podemos decir que el modo del pin, ojo con esto, está en inglés, pero es lo mismo, el modo del pin, ¿de qué pin? Del pin que está a la izquierda, es decir, LED will in. Así se llama este sensorcito de aquí, se llama LED built-in. O sea, LED construido dentro. Si nosotros nos vamos, para que vean que esto es literal, translate. Si me voy acá, pasamos al Spanish, esto, ¿qué dice? LED integrado. O sea, vamos a encender el LED integrado dentro de la placa. Eso es lo que le estamos diciendo, que el LED integrado dentro de la placa va a ser una salida. De nuevo, volvemos acá, output, no, salida. Output son salidas. Entonces lo pongo como output y es salida. Bueno, output, pero output es salida. Entonces, le digo que la luz integrada va a ser una salida. Y aquí aparece el mejor amigo y el personaje que más van a odiar durante este semestre, que es el punto y coma. Cada vez que ustedes terminan una línea de código que no sea, aquí necesito que se concentren harto. Cada vez que ustedes escriban una línea de código que no sea ni ciclo, ni condición, es decir, que no sea ni un if, ni un while, o un for,
tienen que poner punto y coma. Es decir, ¿esto es un while, un if, un for? Es decir, ¿un ciclo o una condición? No, punto y coma, de cabeza. Tiene que terminar con punto y coma. Si yo no le pongo el punto y coma, esto se va a enojar. Aquí, de hecho, lo puedo iniciar, detener simulación. Sin ningún problema cargo. Ahora, ¿qué pasa? Está en modo debug. ¿Qué pasa si yo aquí quito el punto y coma? Me dice, oye, en la función void setup esperaba un punto y coma antes del corchete. Hay varios errores que los va a decir así, que son bien fáciles de leer. Así que los que se manejen en inglés van a tener una ventaja respecto a los que no. Y los que no, bueno, van a ir aprendiendo durante el semestre inglés. Felicidades. Entonces, nos está diciendo que espera el punto y coma antes del corchete, porque necesita eso para decir, esto es una instrucción cerrada. La instrucción termina aquí. Aquí yo corto. Por eso va el punto y coma. Si se dan cuenta, como les digo, todo lo que no sea así, si no, lleva punto y coma. Todo va a llevar punto y coma. Entonces, nosotros seguimos el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar la variable, como les comentaba, el de la luz integrada, y va a ser salida. Ahora nosotros tenemos que establecer qué se va a hacer dentro de nuestro ciclo. ¿Qué se va a hacer dentro de nuestro ciclo? Vamos a encender la luz, que se conoce como escritura digital, digital write. ¿Y qué vamos a encender? La LED que está integrada y la vamos a encender. Le vamos a hacer una escritura alta para que esté encendido. Después vamos a hacer un delay, que es una espera, de nuevo con punto y coma. Vamos a seguir el tutorial tal cual. Digital write, LED integrada. ¿El 1000 es un tiempo o no? Sí, el 1000 es un tiempo expresado en milisegundos, es decir, un segundo. Delay lo que hace es esperar la cantidad de milisegundos que nosotros le pasemos como parámetro, que en este caso es un 1000, que son 1000 milisegundos. Después lo escribimos como low para que se apague y esperamos nuevamente. Vamos a ejecutarlo y después vamos a ver qué significa cada una de estas palabras con más calma. Yo lo ejecuto. ¿Se ve el LED encendiéndose? Ahí, hola. Sí se ve, profe. Gracias. Ya, chicos. Esto es lo más básico de lo más básico de Tinkercad. Encender una luz. Tal cual. Y aquí nos dice que está encendido. ¿Qué es el paso a paso? El paso a paso, como dijimos, es encender, esperar, apagar y esperar. Se construye siempre de la misma manera. Cuando nosotros estamos escribiendo un dato dentro de un LED, por ejemplo, le tenemos que decir el LED en cuestión y dice que lo queremos alto o bajo. Alto significa encendido, bajo significa apagado. La espera, como preguntaba su compañero, se mide, en este caso, esto es un valor de tiempo expresado en milisegundos. Yo lo puedo cambiar. Y obviamente, si lo cambio, va a parpadear más rápido, más lento. Como pueden ver. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Bueno, existe la posibilidad. Esto técnicamente se está encendiendo y se está apagando. ¿Ustedes pueden ver cómo se enciende y se apaga? ¿Alguien es capaz de distinguirlo? Ya, esto pasa porque Arduino realiza miles de operaciones por segundo, pero miles de operaciones por segundo. Creo que está en los 20.000 nomás. Ahí les estaría chamullando, pero realiza miles de operaciones por segundo. Entonces, estas dos operaciones las realiza, imagínense que son 10.000 operaciones por segundo. Entonces son dos operaciones divididas en 10.000. Se demora 0.0002 segundos en realizar el encender y el apagar. Entonces es físicamente imposible que ustedes lo vean. Pero está ocurriendo. Lo mismo que si yo, por ejemplo, cambio el delay y le pongo delay de 30. Puede que ahí se alcance a notar. Pero se puede ir jugando con eso. Yo por lo menos lo noto, pero la nada. Se dan cuenta como que titila un poquitito. ¿Se alcanza a ver el titilar? ¿Ven? Entonces,
Esto es netamente una percepción visual de nosotros que no somos capaces de visualizar la velocidad a la que se está realizando el proceso. Y por eso es súper importante que manejen los delays bien. Yo aquí le podría poner 30.000. Y que quede ahí 30 segundos de encendido. Por mientras podemos seguir conversando. Entonces, esta es la gracia del Arduino, que nosotros podemos ir realizando acciones con tiempos determinados de espera, lo cual le da muchas utilidades, o que reaccionen respecto a cierta acción. Por ejemplo, yo tengo un amigo que hizo un proyecto en su casa para el regado de plantas automático. Detecta con un sensor la humedad de la tierra donde tiene sus plantas. No voy a decir qué tipos de plantas, porque son plantas de materia no legal. Y lo que hace con esas plantas, o sea, con ese sensor, es determinar si es que el porcentaje de humedad está por debajo, o sea, por debajo de la humedad que requiere la planta para su crecimiento apropiado. Y si es así, activa un motor y ese motor hace que le entre agua al macetero. Son muchas acciones las que se pueden realizar con esto. Conozco gente que realiza prótesis biónica y hay una infinidad de cosas. Esta puede ser la entrada para que ustedes aprendan cosas, en especial la gente de mecánica, de ambiental, de eléctrica, de electrónica, que son los que más tienden a trabajar con este tipo de cosas. Pero obviamente quien quiera trabajar con esto está en todo su derecho a la herramienta. Ya. ¿Dudas con esto? Antes de pasar al siguiente tutorial donde les voy a mostrar cómo conectar una luz. David. David. ¿Usted ha hecho algo así más o menos código? No, la verdad es que no. Mi área de investigación está más relacionada al área de manejo de datos. Entonces, nunca me he puesto a trabajar seriamente con Arduino. Tengo un Arduino que se lo tengo prestado a un amigo que está haciendo un trabajo para el magíster de temas con prótesis, pero yo nunca le he dedicado tiempo al Arduino como tal, porque no es mi área de investigación. Entonces, no me conviene dedicarle tiempo a algo que no voy a poder ocupar en la tesis, porque esas horas prefiero ocuparlas para dormir. Eso. Profe, no puedo meterle la clase, estoy logueado con la cuenta de la UFRO, me pide, llevo una hora tratando y nada. Denme un segundito, que aquí pueden ver que VRBobo tiene un problema. Entonces vamos a buscar el código, porque ese código existe, solo que nunca lo entrego porque nunca nadie lo necesita. Y apenas le mande el código, lo que vamos a hacer es ver, ¿dónde está el código? La invitación. Código. Ya. Mientras tanto, bueno, VRBobo se conecta. Vamos a pasar a la siguiente parte del tutorial. Pues si se dan cuenta, este tutorial está separado en 3 ejemplos y un desafío. Entonces yo voy a realizar el ejemplo 2 de encender y apagar la LED. Después los voy a separar en salas aquí dentro de Zoom. Y ustedes van a realizar el ejemplo 3. ¿Por qué los voy a separar en salas? Para que no lo hagan individual. Para que se puedan ayudar y aparte, en caso de que alguno de ustedes tenga, o sea, cualquier problema que no le permita trabajar en físico, o sea, trabajar en el computador en este momento, se apoye en sus compañeros, aprenda y lo realice después por su cuenta. Entonces vamos a ver el funcionamiento de los circuitos de una LED común y corriente. Para eso, como el tutorial muestra, necesitamos una proto, que es la plequita que tenemos aquí, que se dan cuenta tiene letras, tiene números, tiene signos más, signos menos. Vamos a necesitar también una luz, obviamente, y una resistencia. La resistencia idealmente tiene que ser de 220 amperes, perdón, de 220 ohm. Entonces nosotros ponemos acá 220 y cambiamos la unidad de medida a ohm, que es el cosito solo. Giramos la resistencia. ¿Por qué se giraba? No me acuerdo cómo se giraba con un botón. Y comenzamos a montar nuestra. La estructura siempre va a ser, no se lo estoy mostrando, pero está en la guía que está en campus. La siguiente.
La patita larga, que la marca como ánodo, va hacia la resistencia y la patita corta va hacia la tierra. ¿Cuál es la tierra? Bueno, en la guía la pueden ver que está conectado, en este caso, a, a un cosito que acá dice GND, que está aquí también. GND. Entonces lo que podemos hacer es directamente realizar esa conexión que está acá. Vayan viendo la guía igual si se van perdiendo, para que tengan la idea de cómo lo estoy haciendo. Conectamos esto aquí, pasamos esto acá, pasamos esto acá, lo conectamos a la tierra. A mí me gusta que la tierra sea acá. Y este cable va a ir a alguno de los pins digitales que tenemos aquí. Vamos a cambiar a rosado. Ya. ¿Por qué se conecta así? Si se dan cuenta, cuando yo pongo el mouse encima, y aquí les voy a pedir que me confirmen, ya sea por chat, por voz, por donde se les antoje hablar. Si se dan cuenta, yo pongo el mouse encima y se marcan los 5 puntos que están dentro de la línea 11. ¿Se puede ver? Sí, profe. Ya. Eso significa que la corriente se traspasa en vertical a todos los puntos. Es decir, si yo conecto este cable que entrega señal aquí, se está entregando a estos 4 puntos restantes también. Entonces, este circuito está siguiendo este camino. Se conecta aquí, aquí dice, ay, puedo ir a cualquiera. Ya, aquí hay otra cosa para conectar. Entonces se conecta acá, se va por la resistencia que si se dan cuenta llega hasta aquí, y esto se puede conectar a los 4 restantes. Entonces el LED, al estar conectado a los 4 restantes, recibe la corriente y la salida de energía va a ser a través de los 4 restantes, que en este caso va a ser el único cable a tierra que tenemos. Y vuelve hacia acá. ¿Por qué elegir 9? Porque quise elegir el 9. La guía está elegido el 8. Pero esto perfectamente lo puedo cambiar al 8. ¿Qué puertos no tienen que ocupar? Los que dicen TX, RX, porque tienen voltaje propio. Tienen que ocupar desde el 2 hasta el 13. Al menos en esta primera etapa. Pueden elegir el que quieran, la verdad es irrelevante, pero está ahí. Eso. Entonces, siguiendo la estructura del circuito, que de nuevo no es necesario que se la aprendan de memoria, porque los circuitos se los voy a dar hechos para que no se compliquen. Ahora tenemos que pasar a la parte interesante, que es el código. Tenemos nuestro circuito que tiene su cable a tierra, tiene todo funcional. Tengo un mensaje en el chat. ¿Por qué algunos tienen signo menos? Se me fue. Muchas gracias, Diego. Aquí tenemos que todo esto funciona en vertical. En cambio, si nosotros nos paramos en el más y en el menos, funcionan de forma horizontal, porque estos se tienden a ocupar para generar diferencias de voltaje. Por ejemplo, la tierra siempre tiene que terminar en negativo idealmente. Entonces yo perfectamente podría conectar este cable a tierra acá. Si veo que tengo muchas luces, por ejemplo, si tengo 4 luces, en vez de generar 4 cables hacia acá, genero todos hacia aquí, hacia la tierra que tenemos definida, y que este vaya hacia acá. Entonces todos se van a polarizar como voltajes negativos y van a pasar hacia el circuito para que esta haga la diferencia de voltaje y siga funcionando. Entonces estos son los únicos que funcionan de forma diferente, por eso tienen signo menos, porque aquí van los voltajes negativos y acá los voltajes positivos. ¿Ya digo? Esto lo vamos a dejar así para que se vea la diferencia. Para que se vea que se puede hacer así. Teniendo esto listo, pasemos a lo que es código. ¿Qué dice el código? Se dan cuenta, aparece una nueva estructura, define LED 8, que nos dice, se define el pin con el que se conectará el LED. ¿Por qué 8? Porque en el enunciado, o sea, en el dibujito, está hecho con el pin número 8. Entonces sigue la misma estructura. Se conecta el LED 8 y pasa para acá. Y luego aquí dice que va a ocupar el LED 8. Yo en mi caso voy a ocupar el LED 10 para evitar rimas peligrosas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces tenemos en este caso el LED 10. Esto no es nada más que instanciar una variable. Recuerden que aquí vamos a empezar a manejar el hecho de que las variables tienen que tener un valor para poder funcionar. O sea, nosotros tenemos que decir qué tipo de dato es y qué es lo que contiene. Entonces, esto también lo podemos escribir así. En este caso estamos diciendo que existe una variable que se llama LED, que va a tener el valor 10 y que es de tipo entero. Los tipos de datos están explicados en la guía que está subida al campus para que no se asusten. Volvamos.
rápidamente. Aquí dice cómo crear una variable, cómo se maneja, los tipos de variables. Variable de tipo entero, variable de tipo booleano, cadena, letra, numerito. Numerito es el nombre formal que tiene, que es número chiquito. Entonces, aquí van a tener la explicación más formal para que la puedan leer con calma y puedan resolver sus dudas. Pero aquí ya comenzamos con el tema de la instanciación de las variables. Por ahora la vamos a eliminar y la vamos a dejar tal cual como el tutorial para que no se mareen. Así que vamos a seguir el paso a paso. Definimos entonces nuestra LED 8. Ahora nuestra LED de salida no va a ser la LED integrada, ¿cierto? Va a ser la LED externa. ¿Y cómo le llamamos a esa LED? Aquí le pusimos LED. Acá le voy a poner picle, porque los picles son ricos. Entonces le puedo poner picle a mi luz y mi luz se va a llamar picles. ¿Cómo le pongo yo? Da lo mismo siempre y cuando después sea consecuente con los nombres. Entonces tengo que cambiarlo y establecer que en este caso, en vez de LED, picles va a ser una salida. ¿Qué es picles? 10. ¿Y a qué se asocia ese 10? A el puerto número 10. En este caso es de 10 porque es digital 10. ¿Ya? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Cambiar lo que dice aquí. Ahora, se dan cuenta que anterior era LED integrada, encendida, LED integrada, apagado. Ahora simplemente LED porque aquí el tipo le llamo LED. LED alta o LED baja. Como yo le puse picles, puesto el nombre picles, lo cambio. Y le ponemos un segundo y un segundo. Iniciamos la simulación. Inmediatamente podemos ver cómo nuestro picle se está encendiendo. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, nosotros podemos ir jugando con esto. No solamente puede ser picles, como les digo, puede tener cualquier nombre. Ah. Lo importante es que nosotros seamos consecuentes con los nombres. Aquí me tengo que haber mandado un error. Dice, claramente en alguna parte dejé picles y me está diciendo, oye, picles no está declarado. ¿Qué es picles? No sabe lo que es picles. Entonces me tira error. Yo no lo cambié bien. Cambio, si los cambio todos, funciona sin problema. Me permite encender mi... Entonces, los nombres, el ideal es que sean identificativos para ustedes. Es decir, yo hasta le pondría rojo, pero puede funcionar con cualquier variable siempre y cuando sean consecuentes con cómo le escribo, ¿ya? Hasta aquí, chicos, dudas, consultas, reclamos, sugerencias, garabatos. Aprovechen de consultar porque ahora van a trabajar ustedes. ¿No hay consulta? Ya. Bueno, siempre se define un nombre para los LED no integrados. Exactamente, se les define un nombre y un número. El nombre lo definimos nosotros a placer y el número depende de dónde conectemos el cable. ¿Ya? Ya. Si no hay más consultas, lo que voy a hacer, dado que ustedes son 25, vamos a separar a todos ustedes en grupos de 5, que los voy a generar yo, y van a trabajar en la actividad número, dame un segundito, te contesto al tiro, Leandro. En el ejemplo número 3, que es exactamente el mismo circuito, pero tiene un poquitito más de código porque tiene una condición. Entonces la van a hacer ustedes y después la vamos a comparar y vamos a ir viendo cómo se hace. O sea, les voy a mostrar yo cómo funciona y ustedes me van a mostrar un par de ejemplos. Y los que lo tengan bueno, puede que se ganen una decimita para la prueba. Yo lo dejo explicando. ¿Qué son los inserte colita de chancho? ¿Dónde hay colitas de chancho, Leandro? Que no las veo. Adelante de los números. Ah, no, 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 o sea, asumo que tiene algún significado para la gente que ocupa Arduino de forma más específica. Para nosotros son colitas de chancho porque los chanchos son bonitos. ¿Ya? No nos compliquemos la existencia con ese tipo de cosas, porque la verdad no tengo idea, no les quiero chamullar tampoco. Lo puedo investigar para la otra clase si quieren, pero de nuevo no es relevante.
Ya, vamos a pasar al trabajo. Por lo menos uno de ustedes va a tener que trabajar mientras el resto los golpea de forma reiterada. No, no los golpea, pero ¿saben a qué me refiero? Antonio, cuéntame. ¿Nos va a dar un ratito hoy? Sí, total la actividad es cortita, así que ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener receso hasta las 3:45, es decir, 5 minutitos. Ahí voy a crear los grupos, van a trabajar y a las 4:20 vamos a presentar los resultados. ¿Les parece? Ya, entonces tenemos 5 minutitos de receso. Déjenme poner mi nivel de cartel de primer nivel, por supuesto. Volvemos a las 10:15:40. Sí, créanse la cuenta por mientras los que no la han hecho, que se demora un minutito. ¿Dónde puedo ver eso? Say baby, what you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through.
Hola, estamos de vuelta. Ay, dejé el Spotify en vez del mensaje, andaba clarito. Chicos, ¿están de vuelta ya? ¿Volvimos? ¿O estoy solo? ¿Cómo lo estoy solo? Ya, está el Diego. Bien, hay uno. Hay dos, tres. Esto es todo. Ya, entonces, según lo que conversamos, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es que ustedes hagan el ejercicio número 3, que está aquí, y que pasen vendiendo papas por afuera de mi ventana, por supuesto. Los voy a separar en salas de 5 y una va a quedar de 4. Y van a ir trabajando y ustedes me pueden ir llamando cuando tengan consulta. Como problema vamos a reunir aproximadamente a las 4:15, 4:20 para presentar nuestras entregas. Y los grupos que los tengan buenos puede que ganen una decimita loca para uno nunca sabe. Ya vamos a crear los breakout rooms. 5, asignar automáticamente. Ya un grupo que quedó con 4 que yo no me añado ninguno. Ya. Que les rinda la pega, chicos. Nos vemos en un ratito y cualquier consulta me van escribiendo, comentando. Voy a estar atento. Nos quedamos Hola, acá. profe. Ah, llegó. Cuéntenme. ¿No se puede compartir pantalla? ¿En serio? Sí. ¿De verdad, Pavi? Sí. ¿En serio? 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 ¿En se
Sí. Ahí deberían haber dicho, no, fue un error de sistema. Profe, no sé. Pero está bien, pero está bien, está bien. A ver ahora. Sí, ahí me deja. Ya, adiós. Gracias, profe. No, pura falta de Nos respeto vemos. acá, me voy. Hola. Si es lo de compartir pantalla, lo acabo de arreglar. Si no, lo escucho. O los leo, no sé. ¿Eso era? Sí, lo lamento, se me olvidó, pido perdón. Los dejo trabajar tranquilo. Cualquier consulta que tengan me van avisando. Adiós, sí. Sí. ¿De quién me habían llamado? ¿O no? Hola, profe. Hola. ¿Me habían llamado de acá? Sí, pero se me olvidó por qué era. Ah, era lo de compartir pantalla, que no estaba habilitado. No, ahora está Eso. habilitado. Ah, ya. ¿Y por qué somos tres y con usted cuatro? Porque añadí a dos personas y ninguna de las dos personas se conectó. Entonces, una se desconectó y la otra está fecada en la otra sala. Así que, Ah, ya, ya, me entiendo. Bueno, vale, gracias, profe. ya, nos vemos.
Hola. Hola, profe. Profe, ¿podemos poner dos LED en una misma columna? En una misma columna. ¿A qué te refieres? En Que el... Para que los dos ponerlo así. tomen el cable de tierra. Eh, abajo. técnicamente sí, sí se puede. ¿No se explota el LED? No debería, o sea, no va a explotar nada porque estamos en un entorno virtual, pero no debería funcionar, porque lo que les comentaba, que la electricidad se comparte. Entonces, el problema va a ser que en el momento que esto transmita señal, pues si por ejemplo si ustedes le ponen encender la luz azul, si las dos están conectadas en paralelo, las dos se van a encender cuando se quiere encender una. Ah, claro. ¿Se entiende el porqué? Sí, Sí. porque los dos están enchufados al 8. Exactamente. Si metemos dos cosas al mismo enchufe y queremos encender una, se van a encender las dos. Pero Claro. fuera de eso va a funcionar. Así que no se preocupen. Profe, ¿a qué se Profe, refiere con un carácter y el otro con otro ¿Por qué carácter? están haciendo el desafío si yo les dije el ejemplo 3? Caramba. Ah, decía ¿y ejemplo 3 o no. cuál? Es que el Pero... Ah, desafío ya. decía entre paréntesis ejemplo Ah, 3. entonces un LED nomás. Estaban haciendo el desafío. Yo dije, ya terminaron el ejemplo 3 y están jugando con dos luces bacán. Profe, profe, No me pero da igual cuenta ahora de nada. entonces que metí, entonces si uno pone dos luces, uno puede poner, ¿cómo lo hace con el GND? Es que por eso les ¿Por comentaba que abajo? lo importante es que haya un solo cable a tierra. A ver, les voy a robar el protagonismo. Yo soy una persona muy malvada. Qué raro, Opa. estoy haciendo prueba. Lo importante es que siempre una luz, o sea, un cable vaya a la resistencia, a la luz, y después a tierra como quiera. Entonces yo perfectamente lo que puedo hacer es copiar, tener otra luz acá, otra resistencia acá, que vaya conectada a otro cable que le envíe señal. Por ejemplo, yo el 11 lo voy a tener, no es mala rima, el 11 lo voy a tener en el naranja, por ejemplo, y el 10 lo voy a tener en el rojo. Lo importante es que los cables que emiten la señal, es decir, los que parten desde acá hacia la resistencia, sean separados. Pero después las tierras pueden estar todas juntas, porque la tierra lo que hace es permitir que el circuito se cierre. Entonces, estas luces no se van a encender en conjunto, se van a encender Ay, por separado según si es que quiero encender la 11 o la 10. Pero ambas van a botar, porque lo que hace básicamente el cable a tierra es botar el restante de corriente a un entorno seguro, es decir, a tu tierra, y así generar el entorno de circuito, porque si yo corto una parte no es un circuito, ¿cierto? No sé si alguno está en física 2 o tiene nociones de esto, pero si yo no pongo la tierra, ninguna luz se va a encender porque no tiene la estructura de circuito para que la corriente fluya. Entonces lo que va a hacer esto es botar la energía restante al cable de tierra que va a la tierra general. Pero pueden haber tantos cables conectados como a mí se me antoje acá. Y todos a la larga van a tener el mismo resultado que es volver al Arduino. ¿Ya? ya. ¿Se entiende? Sí, Ya. gracias, profe. Eh, ok, voy a borrar esto y los dejo trabajar. Recuerden, ejemplo 3. Ya, entonces solamente una luz. Sí, es una luz, es para que ustedes vean cómo va a hacer funcionar las primeras cosas. Después el desafío va a ser su tarea para la semana. Ah, Así que Individual. tranquilo. ¿Cómo? Individual. ¿La tarea? Sí. O sea, la pueden hacer en grupo si ustedes quieren, pero me interesa. En realidad los que van a perder si lo hacen, si no trabajan son ustedes, pues. Pueden trabajar en grupo, pero que cada uno haga su propio Arduino. Y yo cero problema. Mientras trabajen y aprendan, yo estoy contento. Ya, pues les robo más protagonismo y los dejo trabajar. Cualquier cosita me avisan. Ejemplo 3.
cosa. Ahí está el profe. Ah, hola, profe. Hola, Tengo mis dudas respecto al desarrollo. dude. En teoría, supuestamente solamente había que transcribir esto acá al código, ¿cierto? Pero usando Sí. obviamente el nombre que yo le asigné a mi LED. Sí. Y no entiendo que... Anda cualquier error. Vamos O a sea, leer los errores. sí. Déjalo como estaba antes de ahí. Recuerda que cambiaste del C por un 3 abajo. Ah, verdad. Estaba No, entre dos comillas. sí, comita C, no puede Ah, verse sola porque si no es una variable. sí. De ahí la ¿Y marco este como igual tendría que carácter. estar? Claro, ¿Y eso este igual también tendría tiene que que, estar? eso tiene que estar entre comillas. No solamente eso, sino que todo, desde la nueva. ¿Desde acá? ¿No de acá? Sí, No. sí, pero con la comilla doble, no con la comilla simple. ¿En serio? ¿En el ejemplo cómo sale? Acá. O sea, no sé si no me acuerdo cómo será en el ejemplo, pero lo más No, común si en es el que ejemplo sale con doble. Sale con doble ¿Sí? coma. ¿Verdad? Sí. Sí, saliste pillado. Ya, ¿qué más? A ver, ahora lo pruebo, ¿no? Ahora es lo correcto, veamos los errores. Ah, ¿Qué dice? Todo el rato da Eh, en Boolean new data da ese error. ¿sí esto qué? ¿Qué significa esto? Eso significa un dato de tipo booleano, que puede ser verdadero o falso, que se llama new data y que Ya. que tiene asignado falso. Pero el error no En está es- ahí. Dame Lo un que pasa es segundo. que hay un new data que estaba en minúscula acá, no afecta tanto. O sea, si es que estaba como... a ver, Ah, sí, eso debería estar Después del en if. mayúsculas. Eso debería estar en mayúsculas, el new data del if. ¿cuál era? Un poco más Ahí, arriba ahí. New ¿Dónde? data true. If new data true. A la derecha. Anda leyendo para abajo. Ah, verdad, Ahí este. está. Este está en eso minúscula. tiene que estar en mayúsculas. Este lo dije en mayúscula después, sí. Ya, bien. Veamos. El problema está más arriba, sube. Me dice que hay un problema respecto a la definición de variable. A ver, muéstrame la guía. Ya, ya. Cambia el cómo se define la variable. Mi Es variable decir, esta. sí, bórralo. Pero es que el problema es que tienes dos veces definida la misma variable. Mira, vuélvelo como lo Como... tenías. Lo explico al tiro. Si te das cuenta, Ya, aquí no tengo para rayar, no tengo para rayar. Bueno, aquí creo arriba. que no. No, pero ¿Dónde? vuelve, eso, ahí. Si te das cuenta, arriba dice define, es decir, define rojito U como 9. Ya. Y después tú Y dices este, que exactamente estás diciendo lo mismo, solo que ahí le falta el punto y coma, aparte. Entonces, por eso está tirando más errores. ¿tendría que tomar de acá? No, tendréis que borrar todo eso porque tú ya estás diciendo que rojito U es 9. Entonces, no Entonces tienes ahí que estaría decir de bien. nuevo. Exactamente, no tienes que decir dos veces que rojito es 9. ¿Te das Ya cuenta? Ahí entendí. no está el A ver, define. Ah, ¿qué? ya ahora. Y ahora Sí, van a sí. ir apareciendo otros errores que van a ir desencadenando de que copiaron mal otras cosas. Esta cosa Mm, es escalando. Sube el principio de los errores. Muéstrame abajo, la consola. Abajo, donde dice, sorry, it seems like your code had some errors. Ahí Abajo está el más error arriba. abajo lo rojo. Sí. Eso, sube al principio. Dice que te comiste un paréntesis. ¿Dónde te comiste un paréntesis? voy a tener que buscarlo. Ah, tenía un punto y coma donde tiene que ir una coma, en pin mode. ¿Aquí? Sí, ¿Aquí cómo está? una coma. Ah, rayos. Ya. Sí. Esta parte de la guía la hice yo, así que el único error que sé que tiene es la mayúscula. Todo el resto son errores de ustedes de transcripción, que sucede en harto porque no están acostumbrados. Viste, disminuyeron caleta los errores. Baja, porque probablemente tenía el mismo problema más abajo. Si te das cuenta, en Oh, Digital sí, Writing, en la línea 22, lo tienes con también punto tiene y que ir coma. así. Igual. Exactamente. Uy, verdad. Ahí falta poco. Y ahora falta, dice, void loop en la línea 13. Baja. ¿Aquí? Al final de este serial.print tenía un punto y coma de la línea 8. No, este no. Sí, lo es, no. ¿De la línea 8? Sí, la línea 8. Sí, Sí. ¿Esta? Sí. sí está. Ya. A ver, entonces, falta un punto y coma. La pregunta es dónde. Y aquí es donde empieza lo entretenido. Que es la dificultad verdadera, que es encontrar los errores. Dame un segundito. Voy a tener la guía abierta yo por otro lado
para ir comparando. Char, receive char, punto y coma, boolean no data false, int let 8, que está acá arriba, define let 9, for setup, let tanto output, define serial.begin, 16, serial.println, está bien. El corchetito, ya, baja un poquitito. Eso, está ahí. Void loop. If serial available, paréntesis, paréntesis, mayor que 0, corchete, receive char, igual serial.read, paréntesis, punto y coma, new Mira, data. después del delay 3000, falta un punto y coma. Ah, sí, ahí está. Buena, buena, Ya. buena, 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 buena. Ahora lo simulo. ¿Sí? We are the Perfecto. champions. Abajo, ¿En Ah, serio? abajo puta. abajo donde dice monitor en serie, haz clic. ¿Monitor en serio? Ah, Abajo. ¿y ahora? Ahora se puede escribir una C. Y se Uy, se encendió. encendió 3 segundos. Algo así era, ¿o no? Muy bien. A ver. ¿Verdad? Coloco una C. Ya. Les mágico. adelanto lo que va a ser su futuro. El 90% de los errores que van a tener en este curso va a ser porque se van a equivocar en escribir. Así que No, me coloco practiquen, los audífonos. lean bien y tengan cuidado. ¿Ya? O sea, profe. ¿Cómo? Hay un amigo que va manejando. Se te cambió como el micro, digo, no sé. Si alguien ¿No me estaba escuchan bien? hablando, Ahora no se sí. escucha nada. ¿Ahora sí se escucha bien? Es que están construyendo acá al lado. Ujú. Lo último que escuché fue, Profe, o sea, profe, y ahí quedé. o sea, en teoría, si hubiese copiado bien el código, a excepción solamente del new De data que la estaba en mayúscula que minúscula, me comí. ya, entonces solamente fue por errores de tipeo. Sí, sí, como te digo, el ¿Pero 90% de sus errores van a ser comerse un punto y coma, meter un punto y coma donde no corresponde, comerse un paréntesis, y por eso Progra no es difícil, pero sí requiere práctica. Entonces van a tener que practicar harto nomás. Y profe, los paréntesis o sea, sí, los paréntesis de corchete se colocan siempre para colocar como comando esos códigos. Lo voy a explicar cuando volvamos a la sala grande, pero básicamente cada vez que nosotros generamos una estructura nueva, si te das cuenta, hay varios tipos de estructuras. Las estructuras de condición, que son los if, que llevan su corchetito, las estructuras de iteración, que no las hemos visto, que también llevan corchetito, y ¿Ya? los métodos o funciones, que eso ya es para la siguiente clase, entonces no los quiero marear con eso. Pero son básicamente el void loop es una función, el void setup es una función, y esas siempre llevan corchetito también. Porque con los corchetitos marcamos dónde empieza y dónde termina nuestra estructura de datos, ¿ya? Ya, entiendo. Con razón está en la misma, como en la misma columna. Los corchetes. Exactamente, si te das cuenta se va ordenando todo solito. Sí. Sí. Ya, en honor al tiempo, me voy a volver a la sala principal y los voy a invocar a todos, ¿ya? No, profe, Ya. tengo otra consulta. Y la Pero tesis, la consulta ya para todos. Eh, Ya consulta el tiro. ya, el define y el int, entonces tienen la misma función. Sí, pero no. El define nos Oh. permite definir una variable, que en este caso va a ser rojito Hugo en 9, pero el int significa que es entero. El int con el nombre igual al valor, eso en conjunto es lo mismo que el define. Ah, ya. Pero el int por sí solo dice que es un número entero. ¿Ya? Ah, ya. Igual, si quedas con duda en eso, la guía que está subida al campus viene con esa explicación también, para que no te hagas problema. ¿Ya? Ya, profe, ¿cómo lo gracias. guardo ahora en el código? ¿Cómo lo guardo? Ya lo tiene guardado en el nombre de Mighty Usam Yar. Y si no, puedes, si ¿Sí? quieres sacarlo de aquí, seleccionas todo el código, lo copias y lo pegas en un bloc de notas. También me sirve. Ya, Ya, profe, ahí nos me vemos en voy la a la clase. principal. Lo llamo. Adiós. Vale. Esperemos a que llegue el resto de sus compañeros, que reviva y empezamos. O sea, y volvemos a funcionar.
¿Volvieron todos? No, están volviendo. 22 de 25, 23. Chat. Dice, Ahí profe, me 4:20, necesito profe. esta rata. Dame un segundito, Profe, que no te escuché. Dame un segundito. Me estoy concentrando en un chat. Mm. Y ahora sí, volví. Hola. Estaba contestando un chat, estaba concentrado. no quiero hasta las 4:20. No, pero es que ese número es muy de marihuano, así que lo prohibimos. No, es que los corté un poquitito antes porque la idea es que no terminemos cerca de las 5, porque si no van a tener mucho tiempo. ¿Cómo les fue? Faltaron 2 párrafos, o sea, dos versos. Ah, ¿no pudiste escribir los versos más tristes de esta noche? Ya. Entonces, ¿algún grupo que haya terminado y que quiera mostrarnos su código? Respecto a que no diera fallos, pero no prendió, significa que lo tiene bueno. Y les voy a mostrar cómo encenderlo. Que, como no habíamos ocupado la consola, se los voy a mostrar cuando lo hagamos funcionar. Primero se los voy a mostrar yo, para que vean qué es lo que esperaba de ustedes. Después me pueden decepcionar. Aquí está mi circuitito. Yo creé mi variable que se llama ja, pero es exactamente lo mismo. Literalmente copié el código, excepto por un error que me comí, que algunos se dieron cuenta que este estaba en minúscula en el texto. Y como les dije, las mayúsculas y las minúsculas importan, se van mayúsculas. Pero hay varios que se dieron cuenta, así que bien. Yo inicio esto, y ustedes tienen esto así, ¿cierto? Ustedes presionan acá abajo en monitor en serie, ingresan la letra y se enciende la luz. Y si ingresan otra letra, la luz no se enciende. Eso significa que está funcionando. En base a esto, ¿se ven? No tiene más complicación. Después voy a explicar los componentes del código, pero primero quiero darles la oportunidad a ustedes, 1, 2 o 3 grupos, dependiendo, que me muestren su funcionamiento y que se ganen una decimita para la prueba. Así que por favor, adelante, quien se quiera ofrecer, o quien quiera compartir pantalla. Yo no miento. ¿Cuántos me esconde metido yo? Siempre te lo digo en serio. Uno dependiendo. ¿Cómo que cuánto ofrece? Ya, te quedáis en décimo, por favor. Ya, pues. Un poquito más de valentía. Sí, va a haber premio para quien se ofrezca. Yo no les voy a mentir con eso. Ya, David se lanzó primero al agua. Bien. Ya se ve. Sí, se ve. Ya, entonces, ¿qué le muestro más cómo prende? Primero deténlo, ejecútalo para ver que esté bien y lo lanzas. Ah, ya. Ya, A ver. por cierto, los errores que marca ahí en rojo es porque el Tinkercad tiene problemas y cuando detecta errores no los elimina por sí solo. Habría que copiar la línea y volverla a pegar, pero dale nomás, inícialo, después arreglas tú eso por tu cuenta. Ok. ¿Ese? Y la luz enciende. Muy bien. Nombres. David Buchaqueo. Ah, no, por ahí lo están escribiendo. No, no sé. No lo estoy escribiendo yo en mi chat, o sea, en mi blog de notas. Díganme nombres. Sandro, Buenufir y Julián Iturro. Sandro, ¿y cuál es el tercero? Julián Iturro. Julián Iturra. Muy bien, chicos. Se ganaron un premio que va a ser décimas para la prueba. Número 2. Bueno. Oye, hablo en serio, si de verdad se los voy a sumar, así que no se preocupen. ¿Pero cuántos eran? No sé, pues. Ya, profe. Yo no les Te puedo me dar fuiste. la mano a ustedes sin que se agarren del codo. Pero es una consulta válida o no? No te va a cortar el compartir pantalla también. No. Ya, Te ya lo nos puedo vemos. cortar. Oye, no lo puedo cortar. Pero puedo compartir mi pantalla y listo. Ya. ¿Quién más se lanza a la piscina y muestra? Ya, Fernando, dale. Aquí saca la voz y explica cómo está funcionando tu cosa.
¿Me escuchan? Sí, se escucha claro. Ya. Primero tengo que iniciar, ¿no es cierto? Sí. Y ahora falla. Ya, Ahí y se prendió. si ingresa otra letra. No se prende. Muy bien. Pudieron traspasar sin problemas la guía. Felicidades. Nombres. Ay, no me acuerdo. A ver. Valentina Larrea. Ya. Espérenme. No me acuerdo. Que se identifiquen los que sean del grupo, no sean tramposos. Porque si no, yo lo voy a descubrir porque Ya. tengo. Ya, aquí me voy a acordar. A ver, espérame. Ya, Valentina Larrea. Diego Osvaldo. Diego, ¿cuánto? Osvaldo, creo que es. Sí. Ya, yo después lo busco. Con eso me basta. Y Javiera. Y no me acuerdo quién más. Javier. ¿Ya nadie más se identifica como miembro del grupo de Fernanda? ¿Javiera Sheffer? Sí, creo. Ya. Sí, ella. ¿Te suena Rolando? Y Rolando. ¿Estás Rolando, segura? sí. Sí, seguro. No te recordaban, Rolando. Espera. Ya, ¿algún otro grupo? Felicidades, chicos, el premio va. ¿Algún otro grupo que quiera presentar su código funcional? ¿No? Sebastián, ya, por favor, último grupo. Le rompiste el corazón a Rolando, que se sepa. Sebastián, adelante. ¿Está creo? Sí, estamos viendo la guía. Mira. Era este, ¿verdad? Era el 3. Sí. Ingresa otra letra. Muy bien. ¿Por qué está encendido? Entonces, Baja. Baja en el código. No, Jaciel, era el ejercicio 3, no el desafío. Que varios se fueron al desafío por, no sé, razones. Bajen un poco en el código, Sebastián, por favor. ¿dónde? Ahí, baja un poquitito. Está bien. Ah, no, sí se apagó, estaba pegado nomás. Ya, estaba bien. Ah, no, Felicidades. que, profe. Ah, no, nada, ya lo pillé. Ya, Nunca los había nombres. compartido donde se detenía. Los nombres. Sebastián Arregada, Andy Martínez, Diego Garrido, creo. Ya. Matías. Celedón. Sí, Ya. falta otro. Que se identifique o pierde eternamente. Enzo, creo. Enzo. ¿Está vivo Enzo? ¿Alguien que confirme la existencia y la participación de Enzo? Sí, estoy Ay, vivo, ¿y profe. eras del grupo de Sebastián? Sí. Que no creo que haya más Sebastián, ¿sí? O sea, Sebastián, No, es que por fuerza tiene que haber por lo menos uno más, yo creo. Ah, no, hay solo uno, mira qué curioso. Ya. Primero las felicitaciones a los miembros que lo lograron. Vamos a conversar sobre las décimas en otro momento porque quiero aprovechar los últimos minutos para explicarles qué es lo que acaban de hacer y cuáles son los pasos que siguieron sin darse cuenta. En primer lugar, lo primero que hicieron fue definir una variable. Las variables se definen con un nombre, un valor y un tipo de dato, que en este caso int corresponde a entero. El detalle de qué corresponde cada dato lo tienen dentro de Campus en la guía de apuntes, que yo la tengo en mi carpetita de cosas, que es apunte rápido, CRG Arduino, donde van a poder ver la explicación de qué es cada variable. Pero en este caso ustedes sin saberlo instanciaron una variable de tipo entero. Cada vez que nosotros creemos una variable, tenemos que asignarle un nombre, más no necesariamente un valor al inicio. Por ejemplo, receive char es otra variable de tipo carácter, es decir, una letrita.
pero no tiene ningún valor al inicio. No tiene nada asignado. Parte con un null. No es que parte en cero, parte con un vacío, parte con nada. Pero una caja totalmente vacía. Y aquí una variable de tipo booleana, que se llama new data, que parte con un valor falso. Porque los booleanos aceptan datos de tipo verdadero o falso. Que son datos lógicos. Luego en el setup ustedes iniciaron la variable tal como habían hecho antes. Esto de aquí es para iniciar la consola. Sin esto de aquí, la consola no funciona. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy leyendo el mensaje, o sea, no me muestra nada. Y creo que sí, si escribo no pasa nada. Porque necesito iniciar la consola para que esta funcione. ¿Por qué 9600? Por un tema de Arduino relacionado a sus frecuencias de funcionamiento. Quédense con el 9600 y no se compliquen la existencia. Y luego, serial.print, si cambian print al español, print es imprimir, y lo hemos estado ocupando en RG, y nos permite entregar un mensaje al usuario, que en este caso yo le puse ingrese para encender la luz. Hay veces que esto tiene problemas con los acentos, porque como son páginas hechas por gringos, los gringos y los acentos no se llevan bien. Aquí en este caso no tuve problema, no, corrijo, sí tuve problemas, como lo pueden ver. ¿Se alcanza a ver el problema? ¿El detalle? Sí, sí se ve. Gracias. Tan azteca, claro, tan azteca, exactamente. Como no es capaz de interpretar el tilde, lo que hace es cambiarlo a caracteres que se entienden. Entonces, el ideal es que lo dejen sin tilde y que manejen un lenguaje bastante neutro. De hecho, traten de no usar la ñ. Porque, si no me equivoco, al ser un lenguaje en inglés, con la ñ también dice, ah, ¿qué es eso? Y mi no entender. Y queda ahí, como gringo ignorante. Entonces, tratan de dejarlo como en un lenguaje, en un vocabulario que un gringo pueda entender. Luego, dentro del loop, que dijimos que va a ser nuestra estructura para todas las funciones, establecieron una condición, un sí, sí, no. Esto es un sí, sí, no, pero solamente es un sí. Obviamente, para que sea un sí, no, tiene que ir con su else. ¿Sí? Ahí, ¿dónde está? Y tiene que ir con sus respectivos corchetitos. Me preguntaron para qué son los corchetitos. Los corchetitos sirven para identificar dónde empieza una estructura y dónde termina una estructura. Entonces, con esos corchetitos estamos diciendo que el if empieza aquí y termina aquí, que el else o el si no empieza aquí y termina aquí. Y en este caso, la estructura más grande que se conoce como método, que la vamos a ver en la otra clase en más detalle, empieza aquí y termina aquí. Si se dan cuenta, se van ordenando solitos. Este queda con este queda con este queda con este. Entonces, es un apoyo para cuando se den cuenta de que se comieron un corcheto. Entonces, aquí establecieron una condición de tipo sí, sí, no, donde dijeron que sí, serial available es mayor que 0, es decir, si es que hay alguna información de parte de la consola, alguien está usando la consola, va a comprobar el carácter recibido y lo va a leer. Serial.read, que es leer. Y luego va a decir que hay nuevos datos, va a decir datos nuevos en verdadero. Y finalmente la otra condición sí, sí, no, lo que hace es comprobar. ¿Existen datos nuevos? ¿New data está en verdadero? Si está en verdadero, comprueba, porque a mí no me sirve solamente que haya nuevos datos, me sirve que haya nuevos datos que yo. Entonces dice, ah, hay nuevos datos, pero ¿es la C? ¿Es la letra que estoy buscando? Y si es que esto se cumple, enciende la luz, espera, apaga la luz y espera. Y esa es toda la estructura que trabajaron hoy día. ¿Qué es lo que vieron de forma indirecta? Instancia de valores, tipos de instancias, estructura de un método, estructura de una condición, asignación de valores y llamado a otros métodos y comunicación con el usuario. De primera les va a costar un poquitito formalizar estos términos y lo van a ocupar bien a lo artesano, bien a funcionó y para adelante. Pero conforme vayan pasando las clases se van a ir dando cuenta de lo que están haciendo. La otra semana, como les dije, vamos a ver métodos y vamos a ir avanzando respecto a este tipo de enunciados, ¿ya? ¿Cómo sería para dos LEDs? Es una pregunta que surgió harto, porque hay dos formas de hacerlo. Me preguntaban, ¿qué pasa si yo pongo dos LEDs en el mismo lugar? Por ejemplo. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona. Pero el problema que tiene, yo lo puedo inicializar, de hecho, es que si yo ingreso a la C, no había algo.
Ah, lo moví al... Dame un segundito que se me movió de cosa. Ahora sí. Si yo enciendo, se encienden las dos al mismo tiempo. ¿Ven el problema? Entonces, para poder encender dos luces por separado, lo importante no es que sus salidas sean iguales, o sea, diferentes. Porque este puede tener la misma salida a tierra, que está conectando con este y que conecta con el circuito en general. Pero tiene que venir desde otro número. Cada LED tiene que partir desde un número diferente si yo quiero que se enciendan aparte. Entonces voy a tener que instanciar otra variable que va a ser la 8 en este caso. Entonces int jaja, 8. Y para encenderla, obviamente, esto tiene que cambiar y ya no se enciende jaja. No se enciende jaja, se enciende jaja. ¿Puedo encender dos luces diferentes? Sí, no hay problema, pero me da flojera editarlo, así que. Obviamente esto es estructural, en el sentido de que nosotros dentro del setup, como van a ver en la guía que está subida, son los pasos para iniciar el sistema. Entonces, nosotros siempre vamos a necesitar inicializar los LEDs. ¿Cómo lo inicializamos? Con el pin mode. Aquí inicializamos el LED jaja y acá el ja. Y esto está funcionando. De hecho, ahora va a encender la otra luz en vez de la primera. ¿Ves? Enciende eso. Y si yo quiero encender las dos, simplemente le añado otra línea de código. Porque esto es lo que permite es encender, ¿cierto? Entonces, añado otra línea de código que sea con el ja. Y para apagar, añado otra línea de código que sea con el ja. Iniciamos, la C, y se vuelven a encender dos juntos porque yo le puse en el código que se encendieran los dos. No es un problema de corriente, es que yo lo decidí dentro de mi código que se encendieran las dos luces al mismo tiempo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Raciel? Si no, no sí. Si no, no sí. Ya imaginamos que Facial me escuchó y sí, perfecto. No me ha contestado nada, así que vamos con que me... Sí, profe. Gracias. Profe, pero por ejemplo, para encender los dos por separado, no sé, para poner dos letras, el if. No, tienes que añadirle otra estructura. Está el else, que vimos hace poquitito. Y dentro establecer la condición. O el if. Piensa que esto es igual que el RG, solo que en vez de llamarse si no, se llama if else. Entonces sigue la misma estructura que ocupaste en el RG. ¿Ya? No voy a armar en la estructura completa porque es el desafío, es la tarea. Y la gracia es que la hagan ustedes. Pero es la misma estructura que han ido siguiendo hasta ahora. Lo único que va a cambiar es que va a ir un if y un else en vez de un sí y un si no. Y cada uno con sus respectivos cortes. ¿Ya? Respecto al tema tarea, vamos terminando porque ya tengo que empezar la otra clase. La tarea va a ser asociada a... Bueno, la veo desde acá, ¿no? La guía va a ser, la tarea va a ser el desafío. Implementar dos luces LED a través de instrucción. Es decir, una luz debe encender con un carácter y otra con otro carácter distinto. De ingresarse otro carácter que no sea los dos elegidos, el programa no debe cumplir ninguna función. Es decir, lo mismo que hicieron acá, pero con dos luces y con, obviamente aquí en vez de if, también va a ir un else. Van a tener que trabajar con estructuras sí, sí, no. Tienen hasta el miércoles para subirlo, no lo he abierto todavía, y no les voy a pedir el RG porque tienen que hacer la prueba teórica, entonces les voy a pedir la prueba teórica y el Tinkercad, que va a ser un pantallazo, o un bloc de notas con el código. Pero no van a tener que armar el RG para esta ocasión. Se tienen que prender en diferentes instancias. Cuando digo que se enciendan con diferentes, es que, por ejemplo, yo ingrese A y se prenda una y después ingrese B y se prenda la otra, pero dentro del mismo circuito. ¿Ya, Fernanda? Pero eso, la tarea no es más que eso. Me preguntaron si pueden trabajar en grupo individual. A mí me da lo mismo. Lo que sí, dos cosas. No sean tan pagos para entregarme los dos la misma tarea, en el sentido del mismo link o el mismo archivo. Un poquito de decencia y háganlo aparte. Y traten de hacerlo. O sea, por último en grupo, pero háganlo. Como lo trabajaron ahora, por ejemplo, que uno trabaje y que el otro vaya mirando los detalles. Porque tienen que aprender y tienen que practicar.
A muchos les tiene que haber pasado que se comieron un punticoma, que se comieron un paréntesis, y esos van a ser errores que van a tener constantemente mientras no practiquen, porque es el error más común en programación. Así que pónganle mucho énfasis al tema de la práctica, al tema de los puntos y comas, de las variables, y de cómo esos detalles pueden hacer que un programa falle, y no funciona, o no funciona de la forma que ustedes quieren, que es peor todavía, porque no tienen cómo detectar el error a menos de que lo pillen a mano. Eso, chicos, voy a detener la grabación.